¿Por qué tenemos miedos? ¿Por qué nos llenamos de miedo? ¿Y por qué no tomamos acción? ¿De dónde viene el miedo? Voy a compartir el video del día de hoy. Hoy vamos a hablar del miedo y cómo podemos prevenir el miedo, de dónde viene. Voy a compartirlo en algunos grupos. Si acabas de entrar, déjame saber de dónde me estás mirando, qué tema te interesa y qué tú harías si no tuvieras miedo. Solamente en un minutico ya vamos a empezar. Ya voy a empezar. Hola Patti, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Voy a compartirlo en los grupos. Y ya vamos a empezar. So en el día de hoy yo elegí el tema de miedo porque ayer cuando estuvimos hablando, muchas personas me dijeron a mí que les interesaría discutir el miedo y discutir lo que es el autosabotaje. Hoy voy a hablar del miedo, mañana hablaremos del autosabotaje. Si estuviste aquí el día de ayer, seguro te diste cuenta que cuando estaba hablando del tema del día de ayer, mencioné mucho de lo que era que nuestro cerebro está diseñado para mantenernos protegidos. Nuestro cerebro, nosotros ahora llegamos a un momento en nuestra vida, en esa civilización, que no necesitamos el miedo como antes lo necesitábamos cuando éramos estábamos en la área primitiva. Cuando estábamos en la área primitiva teníamos que defendernos, teníamos que de verdad protegernos de lo que teníamos alrededor para poder tener agua y tener comida y todo eso, pero ahora no estamos viviendo en esa etapa. ¿Por qué todavía empezamos a tener miedo? ¿Por qué todavía sentimos miedo con las demás personas o cuando nos vamos a entrar en un nuevo proyecto? Primero que todo, quiero leer la definición del miedo de acuerdo a lo que es el diccionario de Thesaurus. La definición del miedo dice así: el miedo viene siendo sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Real o imaginario. Angustia por algo que puede ser real o imaginario. Tu cerebro no sabe si lo que tú estás creando en tu mente, ya sea que tú tengas miedo de lanzarte en un proyecto o no, es real o imaginario. Tu cerebro entiende todo lo que tú le estás mandando, todos esos mensajes como si fueran realidad. Por eso tú puedes sentir angustia aunque tú estés pasando algo que es imaginario. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos, como dije antes. Y el miedo ahora mismo, al menos que tú no estés en una situación que sea realmente peligrosa, tú no necesitas el miedo. Pero el miedo está programado en nuestra mente. ¿Cuál es el problema del miedo? El problema que tenemos con el miedo es que el miedo te puede a ti paralizar de tomar acción, que te pueden beneficiar a ti y hacerte crecer como persona, porque tú le estás prestando atención a lo que es esa sensación de angustia. Muchas veces esa sensación de angustia no tiene ninguna base. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hablar de nuevo a lo que dije antes, viene de un estado imaginario. Ese estado imaginario te está creando una angustia y esa angustia no te está dejando a ti salir adelante como persona y tomar acción para tú ser quizá una persona adulta que es productiva, una persona adulta que es empresaria, una persona adulta que quizá quiere escribir un libro. Como a ti te parezca, hay algo que el miedo te está previniendo hacer a ti. La cuestión es que ese miedo que tú estás teniendo no es relevante a tu vida actual. Algunas veces ese miedo viene de una experiencia que tú tuviste, ya sea en tu niñez o en tu adolescencia. Y cuando tú empiezas a indagar de dónde viene ese miedo, tú te vas a dar cuenta que en ese entonces tú tenías la razón total de tú tener miedo a eso que tú le tuviste miedo, pero ya después pasan los años y tú sigues reteniendo ese miedo contigo en tu adolescencia y en tu tiempo de adulta. Para tú empezar a debatir el miedo, primero tú tienes que ver de dónde viene el miedo. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué tú no quieres tomar acción? Usualmente hay una experiencia que tú tuviste que te dio una experiencia mal, un miedo, y después de esa experiencia tú sigues cultivando el miedo hasta ahora. ¿De dónde viene ese miedo que tú tanto sientes? ¿Cuál fue la experiencia que te marcó que desde esa experiencia tú sigues teniendo miedo o sigues atrayendo el miedo de nuevo a tu vida? Como dije antes,
tú estás atrayendo esto a tu vida porque el miedo es algo imaginario. Al menos que tú no estés en una situación que estés entre la vida y la muerte y tengas que protegerte, entonces el miedo no es necesario en ningún otro aspecto de tu vida. Las decisiones que tú tomes en tu vida son decisiones que son buenas, no buenas, son decisiones tuyas y no son buenas ni malas. Y algunas veces nosotros tenemos miedo de tomar una mala decisión, una buena decisión, cuando eso lo que hace es que nos da angustia y ansiedad porque nosotros estamos creando lo que es un tormento de decisiones en nuestra mente. Cuando tú empieces a ver si es una decisión que tú estás por tomar, que una decisión que tú tomes no es buena ni es mala, solamente es una decisión y es la correcta porque fue la que tú tomaste, tú te vas a dar cuenta que el miedo es irrelevante, porque de la única forma que tú te vas a dar cuenta si esa decisión fue buena o fue mala es tomando la decisión. Pero mientras tú estés paralizada por el miedo, tú siempre vas a estar en modo de angustia. Déjame saber en los comentarios qué tipo de cosas te da miedo o si tú tienes alguna decisión que te está a ti paralizando y de dónde empezó eso. El miedo no es real. El miedo es algo imaginario. Incluso hay algo que yo siempre digo en mis talleres de miedo, que yo digo que el miedo es falsas evidencias apareciendo reales. Falsas evidencias pareciendo reales, porque son cosas falsas que nunca han pasado, pero tú te has imaginado en tu mente que van a pasar. Y cuando tú te imaginas en tu mente, cuando tú te dices a tu cerebro que eso va a pasar, tu cerebro empieza a protegerte, llenándote de miedo y de angustia para que tú no tomes ninguna decisión. Pero empezó con un pensamiento falso que tú empezaste a cultivar, ya sea de niña, de adolescente o ahora como adulta. El miedo... Si tú empiezas a ver el miedo como algo positivo, si tú empiezas a ver el miedo como que, mira, yo sé que el miedo está ahí, pero esto no me puede prevenir a mí de hacer mis logros, porque si yo le pongo atención a este miedo, yo nunca voy a llegar a lo que yo quiero llegar en mi vida y no es una situación de vida y muerte, entonces yo no le voy a poner atención a eso. Y así es que usualmente yo tomo decisiones. Si la situación no es de vida o muerte, entonces yo no tengo que tener miedo. El miedo solamente yo tengo que tenerlo si yo tengo que protegerme. Y cuando tú empiezas a sentir miedo, lo que tu cerebro hace es, porque ya esto es de cuando éramos primitivos, el cerebro tuyo te da adrenalina para que tú pelees o escape. Pero si yo no necesito ni pelear ni escapar, entonces no hay necesidad de tener el miedo conmigo. El miedo es innecesario. Una de las cosas que yo hablo siempre en mi reto de 30 días es... El miedo, para tú poder identificar de dónde viene, antes de tú identificar de dónde viene, tú tienes que darte cuenta que algunas veces nosotros sentimos miedo para evitar tomar acción. Si nosotros, cuando yo tengo personas que me dicen, no, que yo siempre dejo todo para último, no hago nada, tengo problemas con la productividad, algunas veces no es problema con la productividad o problema de miedo, sino es que tú usas el miedo como si fuera un escudo para tú no tomar acción. Una de las cosas más importantes de tú alcanzar el éxito o tú salir a hacer algo que tú quieres hacer, eso lleva a algo que es incómodo, porque tú tienes que hacer algo que tú no has hecho antes. Tú empiezas a sentir esa incomodidad y en vez de tú decir, es incómodo y lo voy a hacer, se te hace más fácil a ti alguna vez decir, tú sabes algo, yo tengo miedo y por miedo no lo voy a hacer. Porque es más fácil decir que tienes miedo y poner ese escudo ahí que tú tomar acción y de verdad hacer lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que preguntarte primero si es miedo que tú de verdad tienes de hacer algo o es un escudo que tú estás teniendo, que tú estás formando en tu vida para tú no tomar acción como tú sabes que debes tomarla. Porque muchas personas me dicen a mí usualmente que ellos quieren ser exitosas, que quieren llegar a hacer esto, que quieren hacer un libro, que quieren ser empresaria, que quieren hacer todo esto. Y esta persona no tiene ningún miedo de hacer nada. Pero lo que tienen es que no quieren trabajar, no quieren levantarse temprano, no quieren hacerlo tedioso de conseguir esa meta. Entonces para ellos es más fácil escapar esa meta y decir, yo tengo miedo, que de verdad entrar y hacer la meta. Primero verifica bien que es miedo que tú tienes, que de verdad es miedo. Y después que tú veas que sí es miedo, hay que buscar esa
cosa que te pasó, esa experiencia que te pasó, que te llevó a sentirte de esa forma. Y por qué, si eso pasó hace tantos años, tú sigues repitiendo eso hasta ahora como adulta. Eso es lo primero que quiero que hagas. Después, el miedo, si tú empiezas, cada vez que tú tengas miedo, tú empiezas a lo que es cultivar ese miedo. Tengo miedo de hacer esto, pero no voy a tomar acción. Y eso es algo que yo nunca lo recomiendo. Si tienes miedo, hazlo. Como quieras, hazlo. Porque si tú dices, yo tengo miedo y porque tengo miedo no lo voy a hacer, cuando tú no lo haces, tú lo que estás cultivando angustia y pánico. Porque tú siempre vas a pensar, y si lo hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho, y siempre vas a estar en ese círculo vicioso. Si tienes miedo, lánzate de todas formas. Y si no te lanzas, entonces vas a cultivar pánico. Es como si fuera matemática. Todo lo que es nuestra mente es una fórmula. Empiezas a tener miedo, ¿de dónde viene? Después que lo identifiques, vas a tomar acción. Si no lo vas a tomar, entonces ya tú sabes que si no lo tomas, vas a estar cultivando angustia en tu vida. Déjame ver, a ver que no se me olvide, que yo, antes que se me olvide, porque algo que yo escribí, que yo siempre lo hice en un seminario, y fui al video del seminario porque fue algo que de verdad impactó las personas que estaban ahí en el seminario. Una de las cosas más grandes es que nosotros tenemos el miedo a sentirnos mal. Siempre tenemos miedo de sentirnos mal, en vez de aprender que nosotros somos personas adultas. Y cuando nosotros somos personas adultas, vamos a tener, y personas humanas, vamos a tener sentimientos tanto de alegría como de tristeza. Y algunas veces no tomamos acción por miedo a sentirnos mal. Por miedo a que quizás si lo hacemos me voy a sentir incómoda. Que miedo que quizás si yo lo hago me voy a sentir, voy a tener miedo quizás de fracasar. Pero el problema es que de la única forma que tú vas a fracasar es si tú no tomas acción. Yo siempre digo, tú tienes que hacerlo hasta que el miedo te tenga miedo. El miedo solamente está ahí hasta que tú tomes acción independientemente de cómo tú te sientas. El miedo son falsas evidencias pareciendo reales que vienen a tu mente porque están tratando de protegerte, y si no están tratando de protegerte, vienen, aunque está haciendo lo mismo, de una experiencia que tú tuviste antes que tú nunca dejaste ir. Nunca hiciste paz con esa experiencia, y a tú no hacer paz con esa experiencia, tú vives trayendo esa experiencia de miedo ahora como adulta. Aunque es irracional, tú lo sigues cultivando. Tú tienes que dejar de cultivar ese miedo. Pero mientras tú lo sigas cultivando, tú nunca vas a tomar acción. Si tú no tuvieras miedo, ¿qué tú hicieras? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué tú hicieras si tú no tuvieras miedo? Para nada. Si tú fueras una persona que no tuvieras miedo, ¿cuáles son las cosas que tú hicieras? Y déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Pero quiero dar uno de los ejemplos que yo siempre doy, que es cuando estoy hablando del miedo, y es lo siguiente. Los niños, cuando están pequeños, cuando nacen, cuando tienen 1 año, los niños deben aprender a caminar. Los niños no tienen forma de ellos autosabotearse. Los niños no dicen, ¿y si yo me caigo? ¿Y si no me vuelvo a parar? ¿Y si yo no estoy hecha para poder caminar? ¿Y si yo no puedo hacer esto? Los niños se lanzan a aprender a caminar, aunque caigan y se levanten, una y otra vez. Porque los niños no tienen la capacidad de autosabotearse. Nosotros como adultos tenemos la capacidad de autosabotearnos. Y porque tenemos la capacidad de hacer eso, nosotros empezamos a cultivar ese miedo y a llenarnos de angustia. Si los niños se dijeran a sí mismos, yo tengo miedo de empezar a caminar, y al tener ese miedo, ellos no aprendieran a caminar, entonces ellos no hubieran crecido como adultos, como personas que pudiesen caminar. Y estoy hablando de las personas que pueden caminar, y solamente estoy usando eso de ejemplo. De esa misma forma, cuando tú eres adulta y tú tienes algo que te está paralizando con el miedo, si tú no te dices a ti misma,
tú sabes algo, yo no voy a pensar en lo que me puede salir mal, yo solamente voy a tomar acción, así como los niños hacen. Para tomar acción independientemente de cómo yo me sienta, independientemente de esos sentimientos que me están tratando de autosabotear, yo voy a tomar acción y me voy a hacer el visto gordo. Me voy a hacer la vista gorda para tomar acción independientemente. Cuando tú empiezas a tomar acción independientemente, así como lo hacen los niños para aprender a caminar, para aprender a hablar, aunque ellos se escuchen mal, los niños no saben que se escuchan mal, los niños no saben que quizá cuando ellos están hablando, ellos no están poniendo, quizás la oración no la están poniendo bien, quizás están mencionando algo mal, quizás las palabras no se le entienden, pero los niños no saben. Los niños no tienen la capacidad de sentir ese miedo. Y a ellos no tener esa capacidad de sentir ese miedo, lo que está pasando es que los niños siguen tomando acción y después aprenden a hablar y aprenden a caminar. Como adulta, después que uno va creciendo, ¿verdad? Cuando uno va creciendo, a nosotros hay unas cosas que se llama en psicología, que se llama condiciones de valor. A nosotros empiezan a ponernos condiciones de valor para que otra persona nos ame. Y ya es otro tema, yo puedo hacer otro video sobre esto. Pero cuando nosotros nos ponen condiciones de valor, nosotras, quizás si hay algo que tú quieres hacer, no lo haces por miedo a no ser aceptada. Porque quizás cuando tú tuviste 5 años, 6 años, 7 años, cuando tú trataste de hacer esto, las personas no te miraron bien o no te trataron bien o empezaron a tratarte mal. Entonces lo que empieza es que como adulta tú sigues arrastrando esa experiencia que te pasó un día o 2 días o quizá unos meses cuando tú eras pequeña. Pero ya tú tienes que desconectarte de esa niña. Por eso es que yo hago mucho trabajo de nuestra niña interior. Tú tienes que desconectarte de esa experiencia de esa niña que te pasó a ti hace años. Ya tú eres una persona adulta. Entonces, cuando tú eras niña, tú tuviste lo que era condiciones de valor, que para tú sentirte valorada, tú tenías que actuar de tal forma para que la persona te quiera. Entonces, ahora como adulta, tú tienes que saber que ya tú tienes más de 18 años y tú tienes la capacidad de que las personas te quieran a ti exactamente como tú eres. Que las personas te admiren a ti exactamente como tú eres. Y ya eso es, ya tendría yo que hablar lo que es otro video de lo que es el amor propio. Pero el miedo tú tienes que ver si es miedo que tú tienes, de dónde viene. Viene de condiciones de valor. Si no viene de condiciones de valor, viene de una experiencia que tú tuviste. Si no viene de la experiencia que tú tuviste, quizá viene de experiencia que otra persona tuvo, que no tiene nada que ver contigo, y tú has tomado ese miedo y lo has adoptado como si fuera tuyo. Por ejemplo, tú quizás una amistad, un amigo tuyo o una amiga tuya trató de viajar una vez y a esa persona no le fue bien viajando, a esa persona no le fue bien emprendiendo, entonces tú adoptaste ese miedo como que lo que le pase a esa persona también te vaya a pasar a ti. Aún sabiendo que cada persona es diferente y cada persona tiene una forma diferente de lidiar con la vida. Cuando viene a ver a esa persona, lo destruyó ese evento, pero a ti no te va a destruir. Entonces tú no puedes compararte como que tú y otra persona son exactamente iguales. ¿De dónde viene el miedo? Si tú pudieras conseguir de dónde viene el miedo, de dónde tú has visto, si tú pudieras pensar hacia atrás, de dónde viene eso. Ahora, si a ti te interesa lo que es ser exitosa, si a ti te interesa lo que es llegar a lograr tus metas, tú tienes que estar bien clara que el miedo, tú no puedes cultivar el miedo para ser una persona exitosa. Porque cuando tú eres una persona exitosa, es una persona que toma riesgo, que sale de su zona de confort, que hace cosas diferentes, que de verdad, aunque tenga miedo, se empeña a conseguir el éxito. Si tú vienes y cultivas el miedo, ¿cómo tú puedes tener éxito? Porque cada vez que te vayan a dar una oportunidad nueva, tú la vas a rechazar por temor a que no lo vayas a hacer bien o algo por el estilo. Vamos a tomar una decisión que es clara, contundente, racional, que el miedo, al menos que no sea algo que sea entre la vida y la muerte, al menos que no sea algo que de verdad te vaya a dañar tu vida, que solamente, que si es algo que es, por ejemplo, tú tomar acción, levantarte temprano, hacer cosas que son buenas para tu vida, salir a la calle o algo así, y tú no estás en peligro, entonces el miedo no es válido. Hay personas que usan el miedo para tomar acción. Hay personas que miran el miedo y dicen,
tú sabes, como yo tengo miedo, yo lo voy a desafiar y eso le da adrenalina a alguna persona. Y al tú tener esa adrenalina, tú puedes usar el miedo como agente de cambio para tú de verdad salir adelante como persona y tomar acción. Pero si tú tomas el miedo y lo usas como algo negativo que te frena de tomar acción, entonces ahí es cuando el miedo se vuelve mal para ti. Cuando tú lo usas como algo que te va a frenar o un escudo para no tomar acción en tu vida. El miedo es irracional, es algo que creamos en nuestra mente, es algo imaginario. Hasta si lo buscan en un calendario, en un diccionario, te va a salir que es algo que creamos imaginario. Usualmente es imaginario, creamos en nuestra mente. Vamos a tomar acción independientemente de cómo nos sintamos con el miedo. El miedo es algo que te puede a ti paralizar tu vida. Nosotros algunas veces pensamos que estamos aquí toda la vida. Nosotros tenemos esta vida prestada. Y si te llevas del miedo, no vas a poder vivir tu vida a plena. Voy a leer algunos de los comentarios y déjame saber cuáles cosas te están paralizando del miedo y a ver en qué te puede ayudar el día de hoy. Aquí tengo a Patti. Hola Patti, hola Miriam, Francisca, hola, buen día. Miriam, hola hermosa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miriam? Elizabeth está aquí, hola Elizabeth. Silvia, hola Bella, hola Bella. Dice Beba, los miedos pueden venir de generación pasada o del vientre de la mamá. Hay estudios que dicen que la mamá, los sentimientos que tiene la mamá se pueden transmitir al feto, pero siempre y cuando tú puedas identificar, esto es la cosa que pasa con el ser humano. Si tú puedes identificar lo que te está pasando, tú puedes arreglarlo. El problema está que nosotros siempre pensamos que nosotros no tenemos el control o no tenemos el poder de cambiar nuestras vidas, cuando nada puede ser más lejos de la realidad. No es que no tenemos el control de cambiar nuestra vida, algunas veces no tenemos las ganas o no queremos pasar por incomodidad, que eso fue lo que hablé al principio. Algunas veces sabemos lo que nos está pasando, pero sabemos que si empezamos a tomar acción para cambiar nuestra vida, no vamos a sentir incómodas. Es más fácil decirnos a nosotros mismos, porque no porque tú quieras, sino porque tu cerebro está diseñado para mantenerte cómoda. Por eso hay muchas, en esto de coaching, muchos de los trabajos que nosotros hacemos los coaches, ayudarte a ti a salir de tu zona de confort o tu zona cómoda, porque es muy fácil para tu cerebro decir, tú sabes algo, esto no me está gustando, no es lo que yo usualmente hago, este miedo, esto es lo que me hace sentir bien, déjame quedarme aquí con este miedo que yo estoy sintiendo. Entonces, una de las cosas que yo he visto en mis sesiones de coaching es lo siguiente. Una persona puede decir, yo quiero cambiar mis hábitos de comer, ¿verdad? Y empieza a cambiar los hábitos de comer. Y cuando empieza a cambiar los hábitos de comer, empieza a sentirse incómoda porque tiene que cocinar más, tiene que hacer más trabajo, tiene que cortar los vegetales. Es súper más fácil tú tomar algo que está lleno de sal y sabes que es malo para ti o lleno de azúcar, entrarlo en el microondas y comértelo, sabiendo que eso te hace daño. ¿Qué pasa con el cerebro? Primero, cuando tú te comes algo que es instantáneo, que te hace daño, tú estás cultivando lo que es la gratificación instantánea. Y como yo dije ayer, cuando tú empiezas a cultivar la gratificación instantánea, tú lo que estás haciendo es que estás dejando de trabajar en tus metas que de verdad valen la pena en largo plazo. Entonces, cuando tú estás incómoda por no querer cortar los vegetales y hacer esto y hacer lo otro para ser una persona saludable, y tú empiezas a comerte eso que tú sabes que no deberías de comértelo porque tiene sal o tiene azúcar o tiene algo, tú como quiera te vas a sentir incómoda. Porque tú te vas a sentir incómoda después que te lo comas, porque te vas a sentir como que tú no tienes la disciplina para tú hacer las cosas que de verdad te van a ayudar a ti en tu futuro. Entonces, cuando tú te sientes incómoda de cualquier forma, si no haces lo que tienes que hacer o si lo haces, ya está en ti que tú elijas cuál incomodidad tú vas a traer a tu vida. Cuando yo, por ejemplo, si yo me voy a sentir incómoda haciendo algo que me va a mí ayudar a una meta que yo quiero conseguir, o yo sentirme incómoda por no tomar acción, yo elijo sentirme incómoda por algo que me va a beneficiar a mí en mi futuro. Es hacer paz
con que la incomodidad, la frustración, todo eso es parte de nuestra vida, pero nosotros tenemos tanto miedo de no sentirnos como humanos y nosotros pensamos que la felicidad es algo continuo a las 24 horas, todos los días de la semana, que nosotros tomamos muchas decisiones por temor a la incomodidad. Claro que sí, que algunas veces que puede venir de tu madre, que algunas veces el miedo tú puedes aprenderlo, puede ser que tú lo aprendas el miedo, pero ya está en ti, que si tú sabes que está ahí, no ponerle atención. Pues cuando tú no le pones atención, cuando tú no te enfocas en el miedo, tú te vas liberando del miedo. Y si no te liberas del miedo, tú empiezas a aceptar que el miedo está ahí, pero independientemente de que esté ahí, tú vas a seguir tomando acción como la persona que tú eres ahora. Y aunque hay personas que dicen que sí, que el miedo sí es generacional y que viene del vientre y todo eso. Yo, por ejemplo, yo te digo, si tú buscas un niño, no sé si en tu familia hay niños, si tú tienes un sobrino, si tienes un primo, un niño, cualquiera. Si a ese niño de 1 año, 2 años, tú lo pones alrededor de un insecto, algo que a ti te dé miedo, tú te vas a dar cuenta que el niño no le tiene miedo. Porque el miedo es algo enseñado. Hay personas que dicen que sí se puede pasar porque hay sentimientos que cuando si la mamá es depresiva, se siente estresada durante el embarazo, se le transmite al niño. Pero en mi experiencia, cuando tú empiezas a enseñarle a un niño, cualquier niño, 1 año, 2 años, tú le enseñas un insecto, algo que a ti te dé miedo, al niño no le da miedo, al menos que tú le enseñes que a ese insecto hay que tenerle miedo. Tú te vas a dar cuenta que alguna vez nosotros, y esto pasa mucho cuando yo hago mi trabajo de mi niña interior. Yo le enseño a la muchacha, mira, así tú trabajas con tu niña interior, esto es lo que tú tienes que hacer, así tú la puedes curar, todo eso. Entonces, alguna vez es más fácil cuando vienen incomodidades en la vida de ellas, decir, bueno, yo me siento incómoda, pero eso es por mi niña interior. En vez de decir, no, eso no tiene nada que ver con tu niña interior, eso eres tú que estás cultivando esto, pero se te va a hacer más fácil decir, eso fue por esto, mi niña interior se siente así, entonces por eso me está pasando aquello. Algunas veces hay cosas que no están conectadas, solamente está tú tomar la decisión que aunque sea incómodo, tú no vas a cultivar el miedo y vas a tomar acción de todas formas. Miriam dice, me da miedo el hecho de que yo siempre siento malestar, mareo, dolores, siento que no encuentro buenos médicos para que me vean, porque no consigo trabajo, llevo mucho tiempo así. Ahora mi doctor me dijo que tengo bradicardia y anteriormente me decían que no tenía nada y ahora salió ese diagnóstico. Pero Miriam, empieza a ver que ahora tú tienes un médico que te está diciendo a ti lo que tienes. Tú hubieras pasado más tiempo sin saber lo que tú tienes. Ahora tú sabes lo que tú tienes. Eso es todo de la forma que tú ves las cosas. Si tú en vez de sentir miedo, sientes agradecimiento de que ahora por lo menos tú sabes y tú no estás como tú sabes, no estás preguntándote todo el tiempo qué tú tienes, tú puedes poco a poco liberar el miedo porque ahora mismo tú empiezas a buscar más respuestas. Ya tú tomas tu paso más adelante de saber que tú de verdad tienes. Tú tienes que ver si ese miedo que tú tienes viene de tú no querer saber qué tú tienes. ¿Cuál es el miedo de verdad que tú tienes? Porque tú me estás diciendo, tengo miedo de que tengo malestar. Tú estás segura, porque alguna vez esto es lo que pasa con el miedo. Tú piensas que el miedo es una cosa, pero es otra. Tú tienes miedo de malestares o tú tienes miedo de saber lo que tú de verdad tienes. O si tú tienes algo más. Cuando viene a ver no tienes nada más, pero tú por tener miedo, quizá ahora es más fácil tú decir, yo no quiero encontrar lo que yo tengo o no quiero ver más doctores, en vez de pasar por lo incómodo que es tú ir y hacerte quizá más estudio y buscar más doctores. Hola Maribel, saludo, Tey está aquí. Tey, yo tengo miedo, pero igual lo hago. Me encanta, Tey. Hola Miriam, ¿cómo estás? Hola, aquí estoy. Hola, ¿cómo estás? Tey dice, si no tuviera miedo me iría al extranjero a trabajar con un idioma a medias y dejaría todo aquí en Argentina. ¿Qué es lo peor que te puede pasar, Tey? Yo lo que digo es, tú tienes que empezar a pensar, Tey. Piensa esto. El miedo de tu irte es más grande que el miedo de tú quedarte como tú estás en este momento por el resto de tu vida.
¿Cuál miedo es más fuerte? El de tú irte y ver cosas nuevas. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar también? ¿Cuál es el miedo que más te conviene? ¿Cuál es la incomodidad que más te conviene? ¿Tú quedarte donde tú estás o tú ir a experimentar algo nuevo? Tú eliges la incomodidad que tú quieres en tu vida. Miriam dice, te estoy viendo en vivo. Hola, Silvia dice, vender, comprando el justo precio, decir no si no quiero. Yo me acuerdo, Silvia, que ayer estuvimos chateando en el grupo privado. Y no, cuando estuvimos hablando en el grupo, estuvimos hablando del abandono y eso, ¿ok? So, si tú tienes un miedo que tiene mucho que ver con tú aceptar como las otras personas te traten, o tú tienes que, quizá tú te sientes como que tú tienes que decir que sí a todo, o tú no puedes cobrar lo que tú puedes cobrar, lo que tú quieres cobrar. Eso tiene muchas veces tiene que ver primero con tú sentirte que tú no vales lo suficiente, que ya eso es el síndrome del impostor, ya eso es otro video. Y segundo, eso puede tener una causa, puede venir de un sentimiento de abandono. Cuando tú sientes que tú debes acoplarte a lo que otra persona quiera de ti, independientemente de cómo tú te sientas, independientemente si eso es algo que te está haciendo daño o no, tú como quiera lo quieres, lo aceptas, el maltrato, o aceptas decir que sí, aunque tú sabes que no lo quiere hacer. Alguna vez eso viene de tú pensar que si tú dices que no, una persona te va a dejar de querer, o va a dejar de ser tu amigo, va a dejar de estar en tu vida. Y eso alguna vez se pasa cuando algo en nuestra vida, una experiencia en nuestra vida pasó, que nosotros fuimos víctimas del abandono. Cuando tú has sido víctima del abandono, tú llegas alguna vez a ser una persona que es muy complaciente y a todo el mundo le dice que sí, y todo, aunque tú seas la persona que te haga daño, a todo el mundo tú eres la que le das todo, pero tú no recibes nada. So, tú tienes que ver de dónde viene el miedo, si el miedo es algo que viene del abandono, y lo que es cobrando, tú tienes que cobrar lo que te haga sentir bien a ti. Tú no puedes estar cobrando algo, ya eso es en mi taller empresarial. Tú no puedes cobrar algo por lo que la otra persona quiera pagarte, o la otra persona quiera pagar, o algo así. ¿Por qué? Porque para que una persona te tenga a ti 100% con la energía que tú necesitas para tú poder trabajar en esa persona, tú necesitas sentirte bien. Tú necesitas sentirte bien de que tú estás haciendo algo que de verdad te está ayudando en tu vida, te está ayudando quizá con tus hijos, te está ayudando con tu vida cotidiana, te puede comprar algo que tú quieras tener en tu vida. Porque si tú estás trabajando y estás cortando los precios para otra persona, y mientras tú estás ayudando a esa persona, todo el tiempo tú te estás sintiendo mal porque no le cobraste a esa persona lo que tú querías cobrarle, tú te estás haciendo un desservicio a ti y a esa otra persona, porque esa persona nunca va a saber qué maravilloso es trabajar contigo cuando tú te sientes bien de hacer tu trabajo, porque esa persona te tiene a medias. Tú como cobraste a medias, tú vas a actuar a medias. So, al menos que tú no empieces a ver que un negocio es, y no voy a no hablar mucho de negocio porque ya es otro taller, pero un negocio es simplemente un intercambio de conocimiento o producto con dinero. Una persona te paga a ti lo que tú pienses que tu producto vale, un precio que tú te sientas bien, que cuando tú recibas ese dinero tú te sientas bien, para que tú puedas entrar a esa consulta, a ese programa, a ese seminario, tú puedas entrar a ese seminario como una persona que de verdad le gusta lo que está haciendo. Pero si tú cobras a medias y a ti no te gusta como tú estás cobrando, tú vas a representarte a medias. Y tú no quieres que una persona te vea a medias, tú quieres que una persona te vea a ti con todo el potencial que tú tienes para darle. Lourdes está aquí. Hola, Lourdes. Marian dice, si no tuviera miedo, terminaría con todos los cambios en mi vida. Muy bueno. Si no tuvieras miedo, terminaría con todos los cambios en mi vida. Si ahora, Marian, si tú supieras que el miedo es inevitable, independientemente de cómo tú te sientas, tú vas a sentir miedo, tú hagas los cambios o no, tú tienes que elegir si tú como quieras vas a tomar acción con miedo o sin miedo. Cecilia dice, Marisol, yo pienso que lo mío es miedo y no me deja aceptar a las personas y estar bien con mi pareja. Muchas de las cosas que él hace me dan coraje, o él me saca de coraje y no entiendo que
es, si es él o soy yo. Yo tendría que ver cuáles son las cosas que te sacan a ti de coraje con esa persona. Y tú tienes que empezar a identificar por qué a ti te molesta. Usualmente cuando hay algo que a uno le molesta de otra persona, es porque esa persona está tocando una tecla de nosotros que nosotros no hemos resuelto. O porque tú sabes que tú no debes estar en una relación quizás así y tú lo estás aceptando. So, tú tienes que ver qué trabajo tú debes hacer interno o qué tecla esa persona está tocando que a ti te está molestando en este momento ahora como adulta. So, ¿por qué tu pareja te saca, te da coraje? Y si te da coraje, ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar? Tú tienes que escribir la decisión que tú vas a tomar. O te vas a quedar, o lo vas a arreglar, o vas a investigar qué es. Pero no te mantengas en la isla de que quizás voy a tomar una decisión, quizás me voy, quizás me vengo. Nada. Toma una decisión. O lo aceptas, o lo arreglas, o algo vas a hacer. Pero cuando tú empiezas a entretener el miedo sin tomar una decisión constante, una decisión firme, tú lo que estás es generando angustia en tu vida. Jennifer Acosta está aquí. Beba dice, recibo mi mensaje súper agradecida, sintiendo un poco de incomodidad, por eso es que es perfecto. Por eso sé que es perfecto. Gracias por tanto, Marisol. Gracias a ti. Incomodidad. Tú tienes incomodidad, elige cuál tipo de incomodidad tú quieres en tu vida. La que te va a ti a sacar adelante o la que te va a mantener en angustia. Una de las dos, elige. Miriam, si yo quiero encontrar la solución, me da miedo no poder sanarme. Exactamente. Entonces tú sabes que tú tienes que encontrar la solución, pero el miedo no te va a dejar a ti encontrar la solución porque tú tienes miedo a no sanarte. Pero ese miedo de no sanarte es algo imaginario que tú has creado en tu mente. Tú ni siquiera sabes lo que tú tienes. Ni siquiera tú sabes lo que tú tienes. Pero por miedo a no saber si te puedes sanar de una enfermedad que tú ni siquiera sabes que tú tienes o no tienes, tú no vas a encontrar la solución, tú no vas a encontrar qué tú tienes para poder trabajar en ello. So, el miedo es paralizante, te puede paralizar. Y para que no te paralice, tú tienes que tomar acción, aún te sientes incómoda o tenga miedo. Dice Maribel, un tema muy interesante, ¿quién no ha tenido miedo? Silvia dice, 1000 gracias por tu palabra, muy acertada. Quiero decidir tomar acción. Entonces, hoy lo que quiero es que tú escribas en un papel. Yo tengo libretas así como esta, que tú escribas cuáles son las cosas que tú tienes miedo y por qué es irrelevante que tú tengas miedo de esas cosas. Otro ejercicio que yo siempre hago en mi programa de coaching es lo siguiente. Identifica un día en tu vida o una etapa en tu vida en la cual todo el mundo a tu alrededor te dijo a ti que no tomaras esa acción porque todos ellos tuvieron miedo, pero tú como quiera tomaste acción y lo pudiste hacer. Cuando tú empiezas a ver que antes tú pudiste desafiar el miedo, tú vas a poder llenarte de herramientas para vencer el miedo de nuevo. So, ¿cuáles fueron las cosas que quizás una persona te dijo a ti? Tú no puedes hacer eso. Eso sería, si tú haces eso, te va a pasar aquello, las personas te trataron de llenar de miedo y tú como quiera lo hiciste. Hay personas que han sido madres solteras, hay personas que quizás se han ido a otro país, hay personas que quizás han hecho algo que ellos nunca se imaginaban hacerlo y aunque todo el mundo les dijo que no, lo hicieron y cuando lo hicieron, pregúntate a ti misma, ¿cómo tú te sentiste cuando tú hiciste eso que todo el mundo te dijo a ti que no lo hiciera? Y cómo tú puedes repetir esa experiencia ahora en tu vida con el miedo que tú tienes ahora actualmente. Pero tú tienes el poder porque tú tienes las herramientas que tú usaste antes. El problema es que hay algo que te está bloqueando a ti de tú usar esas mismas herramientas de nuevo. So, ¿cuáles herramientas tú usaste? Y cómo tú puedes demostrarte a ti misma que el miedo que tú tienes ahora es imaginario. So, primero, toma acción. Toma acción aunque tengas miedo. Elige qué incomodidad tú quieres en tu vida. La incomodidad que te va a hacer crecer como persona o la incomodidad que te va a paralizar. Ve a ver cuál experiencia tú tuviste antes en tu vida que tú venciste el miedo. Y ve a ver cómo tú puedes usar ese tipo de herramienta para usarlo ahora de nuevo. Y por último, si tú
tienes miedo de hacer algo porque tú no te sientes competente o tú no te sientes que tú tienes todo lo que otra persona quizá tuvo para llegar a salir adelante, yo quiero que tú empieces a buscar una persona que logró todo lo que tú quieres lograr con la misma situación que tú tuviste ahora. Porque usualmente cuando uno tiene miedo, uno solamente se enfoca en la persona que es totalmente diferente a nosotros. Uno empieza a decir, sí, aquella pudo hacer eso, pero aquella es más inteligente que yo, o aquella es más bonita que yo, o aquella tiene un soporte familiar, o aquella tiene aquello. Y como aquella tiene todo eso que yo no tengo, entonces por eso mi miedo es algo que no es imaginario, es algo que yo lo siento. Pero no es así. Siempre hay alguien que pasó por lo que tú estás pasando y aún así tomó acción con la incomodidad y pudo vencer el miedo. Ese es mi mensaje del día de hoy. Gracias por estar aquí. Comparte el video. Etiqueta a alguien que quisiera quizás vencer el miedo. Y nos vemos mañana con otro video de superación personal. Nos vemos en la próxima. Y si no me sigues en Instagram, mi Instagram es @MarisolCapellanCoach. Así que ahí voy a subir algunos de los quotes que hice hoy o algunos de los dichos que hice hoy para que ustedes lo puedan tener en su celular. Nos vemos en la próxima. Bye bye.